Hola, buenas tardes a todas y a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, como ustedes muy bien saben, a mediados de esta semana, Proyecto Matria, junto a otras organizaciones y personas en carácter individual, radicamos una petición de mandamos contra el gobierno de Puerto Rico solicitando la apertura de los comedores escolares. ¿Por qué se radicó la petición de mandamos? Porque hasta ese momento la postura gubernamental había sido que ya habían cumplido con su deber de alimentar a las niñas y niños del país con la distribución de 350,000 libras de alimento a través de cerca de 90 organizaciones agrupadas en una organización que se llama Puerto Rico Board. El alegato principal de algunas de nuestras organizaciones era, número uno, que 350,000 libras de alimento para lo que proveen es, si acaso, para un día de comida a un número similar de personas. Número dos, que no había un sistema coordinado de entrega, ni tampoco un sistema de monitoreo, registro de entrega y publicación de resultados para garantizar que esos alimentos llegaban a las niñas y niños del sistema de educación público. Pero además estábamos alegando que la obligación del gobierno de Puerto Rico va mucho más allá de simplemente entregar comida a sus cerca de 300,000 estudiantes del sistema de educación en un contexto en el que los beneficios del PAN no han sido aprobados y pagados con celeridad a personas que se quedaron sin trabajo a raíz de la cuarentena, en un contexto en el cual las solicitudes del seguro por desempleo han sido también manejadas con extrema lentitud e ineficiencia por parte del Departamento de Educación, y en un contexto en el que hemos estado escuchando las historias de hambre, de necesidad, no solamente de familias con niños y niñas de escuelas públicas, sino de familias trabajadoras que perdieron todo durante la cuarentena, personas con diversidad funcional, otras jefas de familia y personas inclusive de edad avanzada. Quienes conocen aquí el sistema del PAN saben también que en promedio el PAN paga cerca de 120, $125 por persona, y quienes hayan ido a hacer compras en las pasadas semanas saben que los precios de muchos productos se han duplicado. Pues bueno, el tribunal le había dado 48 horas al Departamento de Educación para responder la demanda que nosotras sometimos, y en el día de hoy el gobierno de Puerto Rico contestó la demanda. Primero pidieron una extensión de tiempo, finalmente la contestaron y reducen toda su contestación a un documento de 2 páginas con manejo, en el cual ellos tratan de expresar que con eso ya cumplen con todo lo que tiene que ver con alimentar a la gente de este país, y alegan 5 cosas particulares para pedir la desestimación de la demanda. Primero dicen que no es deber del gobierno de Puerto Rico alimentar a los niños y niñas de este país. Expresamente dicen que no existe un deber ministerial incumplido por parte del gobierno comparecente. También dice que a nosotras y a nosotros y a las partes demandantes no se nos ha privado de derecho alguno. O sea, que la gente participante de Proyecto Matria que no ha tenido que comer, que la gente que comedores sociales ha tenido que alimentar porque no han tenido que comer, que la gente que representa a Casa Juana Colón de Comerío que no ha tenido que comer, no han sufrido ningún daño. Claro, si para eso estamos nosotras, ¿verdad? Para cumplir con el deber del Estado. Eso es lo que ellos pretenden. Lo otro que dicen es que no hemos alegado un daño irreparable. Yo no sé si es que para que ellos entiendan que hay daño irreparable, necesitan ver que alguien muere de hambre o que alguien se suicida ante la desesperación por no tener los recursos para alimentar a su familia. No sé cómo definen daño irreparable en este momento en el que nos consta, no solamente por lo que estamos diciendo nosotras en nuestra experiencia con las participantes, sino por lo que hemos estado viendo en las redes, lo que hemos visto de otros comedores comunitarios, como el de la Kennedy, donde están diciendo aumentó el número de personas que ha venido a buscar alimentos. Se han hecho alegaciones de que han visto niñas y niños intercambiando sexo por comida. Hemos visto muchísimas historias que ameritan una segunda mirada a la alegación de que no ha habido un daño irreparable. Y bueno, las otras cosas que dicen son las cosas que usualmente usamos las abogadas y los abogados en estos escritos, pero que en el contexto de una demanda como esta suenan sumamente insensibles. Dicen, por ejemplo, que no estamos exponiendo una reclamación que justifique un remedio, y también dicen que la controversia se ha tornado académica. Cuando dicen que una controversia se ha tornado académica, es cuando ya se resolvió por otras vías que no fueron las vías del tribunal. ¿Qué tenemos nosotras desde Matria que decir sobre esto? Bueno, que parece que
de tanto andar de la mano con ciertos sectores religiosos de este país, en Fortaleza se creen que tienen el poder de multiplicar los peces y los panes, que 350,000 libras de alimentos dan para alimentar a la población del país por 45 días de cuarentena. Lo que son los alimentos de un día, ellos pretenden con eso justificar la alimentación de 45 días. Tenemos que decir también que a nivel internacional el derecho a la alimentación es un derecho humano. Cuando se reconoce un derecho como humano, a quien le corresponde satisfacer esa necesidad que se deriva de ese derecho es a los estados. Porque ¿para qué existen los gobiernos? Si los gobiernos no son capaces de responder a las necesidades de su gente, realmente no tienen ninguna razón para existir. Es simplemente algo que pudiéramos borrar del medio. Me pregunto si eso es lo que el gobierno de Puerto Rico nos está invitando a hacer, simplemente borrarlos del medio y dejar de pensar que nos debemos a un supuesto Estado que es incapaz de alimentar a la gente del país cuando lo necesitan. Nosotras no olvidamos que estamos hablando del mismo gobierno que luego del huracán María dejó que murieran miles de personas mientras estaban atrincherados en el centro de convenciones con aire acondicionado, electricidad, agua y comida. No nos olvidamos que es el mismo gobierno que decía que había 60 y pico de muertes para después enterarnos que habíamos perdido más de 4,000 personas a raíz de su negligencia y mal manejo del huracán María. Es el mismo gobierno que luego de los terremotos de enero pasado quedó al descubierto cuando se encontraron almacenes con agua y comida expirada. Agua y comida que necesitamos durante los meses posteriores al huracán María y que el gobierno simplemente eligió almacenar y no utilizar para beneficio del país. Es el mismo gobierno que a 3 años del huracán María permite que haya gente viviendo todavía en casas con toldos azules. El mismo gobierno que a 3, 4 meses de los terremotos de enero pasado, 5 meses ya prácticamente, tiene personas sin un techo seguro y personas que no han podido completar sus reclamaciones para poder por fin vivir en un espacio seguro. El mismo gobierno que luego de los terremotos fue incapaz de garantizar la seguridad de niñas y niños en nuestras escuelas y que tras de que ha venido por años cerrando escuelas, dejó escuelas cerradas luego de los terremotos al punto de que hay niñas y niños de esa zona sur que no vieron un salón de clase a partir de enero, que su último salón de clase fue en diciembre del 2019. Así que ¿por qué tendríamos que creerle al gobierno que está cumpliendo con su deber? No hay ninguna razón para creerle. Tampoco han mostrado evidencia que nos deje ver que en efecto van a alimentar al país o lo están alimentando ya. En las 2 cartas que ellos utilizaron como anejo a su solicitud, en la carta, una sola carta de 2 páginas que solicitaron que incluyeron como anejo a su solicitud de desestimación, admiten nuevamente, como por tercera o cuarta vez, que la distribución de alimentos que han hecho es de cerca de 350,000 libras de comida. Por eso yo menciono tanto ese número, no es un número que nos inventamos en Matria, son los números que da el propio gobierno cada vez que habla de cómo han cumplido con su deber de alimentar a la niñez del país. Lo otro que hacen es que en esas 2 páginas intentan incluir el supuesto protocolo y plan de alimentación para las niñas y niños del país. Hay varias cosas que hay que señalar de eso. En todo momento están hablando de niñas y niños hasta los 18 años de edad. En Puerto Rico tenemos estudiantes universitarias y universitarios que siguen siendo menores de edad, porque en Puerto Rico se es menor de edad hasta los 21 años, que carecen de alimentos. Tenemos jóvenes con diversidades funcionales que dependen también de ayudas especiales para alimentarse. Tenemos personas viejas que no tienen acceso a alimentación y que si recibían poco antes de la pandemia del coronavirus, algún seguro social, alguna pensión de esas que el gobierno de Puerto Rico le paga a sus maestras y maestros de 80 años. Estamos hablando de personas que muy probablemente, aunque estén recibiendo algún tipo de ayuda, no tienen suficiente para comer o para movilizarse, hacer compras con ese dinero que les llega. Ese plan que someten en esas 2 páginas, que fue lo que intentaron presentar ayer también en una conferencia de prensa, tiene la particularidad de que trata de zapatearse la responsabilidad. Por eso la gobernadora fue muy lista cuando incluyó a los alcaldes dentro de un supuesto plan de apertura de comedores. Si recordamos lo que ella había dicho hace antier,
concuerda totalmente con lo que sometieron hoy al tribunal y es la idea esta de que, bueno, en aquellos municipios en que un alcalde acuerde apoyar con la distribución de alimentos, se van a abrir los comedores. En ningún momento contestan qué van a hacer con el resto de los municipios. Tampoco contestan cómo van a utilizar los fondos federales y cómo van a garantizar comidas balanceadas. Ayer en la conferencia de prensa lo dijeron y hoy vuelven y lo dicen en este documento. Están considerando dar lo que ellos llaman comidas de emergencia. Yo vengo de escuela pública, así que yo por 12 años comí en comedores escolares, como mucha gente que conozco en mi generación. Hay mucha gente que venimos de las escuelas públicas, los colegios no eran tan comunes como ahora. Y la comida de emergencia en los comedores escolares antes eran galletas esporzadas y queso o jamonilla. La comida de emergencia en los comedores escolares hoy en día quizás es un poquito más elaborada, son sándwiches, burritos, no sé qué es lo que están dando ahora, pero definitivamente no es una comida caliente ni es una comida balanceada. No estamos en una emergencia en la que no haya energía eléctrica, no estamos en una emergencia en la que no haya servicio de agua potable, no estamos en una emergencia en la cual las carreteras estén obstruidas. No hay nada que justifique hablar de nada que no sea una comida caliente y completa en un país donde el Departamento de Educación tiene toda la infraestructura de transporte para llevar la comida de sus almacenes a los comedores a través de la isla, tiene la infraestructura de los propios comedores con sus espacios de almacenaje, sus neveras, sus freezers, sus cocinas, sus mesas de trabajo e inclusive todo ese espacio que usualmente utilizan los estudiantes lo tienen disponible para empacar y desde ahí hacer una distribución de alimentos. Así que bueno, no es mucho más lo que hay que decir, pero sentía que era importante que desde Matria saliera una expresión sobre esa contestación a la demanda. Yo creo que si hasta ahora hemos estado indignadas e indignados con la respuesta gubernamental al tema del coronavirus, deberíamos pensar cómo vamos a manejar esa indignación y seguir mirando con atención las respuestas gubernamentales. A mí me preocupó mucho cuando la gente comenzó a celebrar las expresiones de la gobernadora, pensando ya que los comedores se iban a abrir. Eso no es lo que va a pasar. Eso no es lo que tiene el gobierno en planes. Y nos tenemos que cuidar muchísimo también de las políticas y los políticos que se han tratado de montar en el tren del hambre del país para ganar votos. Lo está haciendo gente desde la Asociación de Alcaldes, lo hizo la comisionada residente, que en principio hubiera parecido que estaba a favor de la apertura de comedores, pero toda esa gente se sentó con la gobernadora y la aplaudieron cuando expresó que iba a ser esta apertura parcial, incompleta e ineficiente de los comedores escolares en Puerto Rico. Así que les dejo con eso, solamente una invitación a que estén pendientes. La mesa social a la cual pertenece el Proyecto Matria emitió un comunicado de prensa al respecto y por supuesto el equipo legal de nuestras organizaciones que está a cargo de este pleito en el tribunal está haciendo su correspondiente trabajo para contestar esa solicitud de desestimación. El asunto es que mientras no abran los comedores al 100%, no garanticen comida no solamente para niñas y niños, sino para personas adultas que la necesiten y estén pasando hambre, la demanda y la solicitud de mandamos no estaría siendo satisfecha. El gobierno tiene que demostrar cómo es que va a hacer para garantizar el derecho humano a la alimentación que tiene la gente de Puerto Rico. Eso es todo por el momento. Déjenme ver si hay alguna pregunta o algo que contestar. De lo contrario, pues entonces estaríamos terminando. Muy bien. Pues gracias a todas las personas que sintonizaron. Hasta luego. Chao.